Estamos entonces en la clase de filosofía, todo en común, con el cuarto medio A, día 3 de mayo. ¿Sí? ¿Cómo están? Lo primero, de siempre. ¿Tienen muchas tareas esta semana? No tanto. ¿Han tenido mucho que hacer? ¿O no tanto tampoco? ¿Algún comentario sobre eso? Díganme para saber más o menos qué tanto es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Tienen muchas tareas o pruebas esta semana? No, ¿O no tengo tanto? una prueba y creo que la tarea de matemática que se entrega hoy día. Perfecto. ¿Tienen prueba de qué cosa? Lenguaje. Perfecto. Oye, ¿y esas pruebas que hacen son con alternativas? ¿O son como trabajos semana a semana? A eso le llaman prueba. No, prueba, pero no sé si alternativa porque hay preguntas que igual son escritas. Ya, perfecto. ¿Pero eso lo hacen como en su cuaderno o con un formulario o una cosa así? No en un formulario. Ah, perfecto. Pienso hacer lo mismo, ¿ya? En esta unidad. Así quizás nos evitemos estar mandando cosas, ¿no? Quizás después se pierden los correos, digamos, envían tarde. ¿No creen que sería mejor una prueba? O sea, obviamente vamos a hacer una prueba, eso también tiene que tener autoevaluación, metacognición, digamos. Eh, Le acomoda más una prueba que un trabajo. De nuevo, le acomoda más una prueba que un trabajo. Sí, Ya, perfecto. Claro, ahora en el caso de una prueba quizás se evita en el trabajo de estar semana a semana haciendo algo, pero también este contexto, una prueba también es más fácil de copiar, quizás, no sé. Sea mucho el asunto de la copia en las pruebas. O sea, es que yo nunca he tenido pruebas online, digo. Entonces no sé qué tan serio será el asunto. O nada de esto es serio. A ver si tienen algún comentario de eso. ¿Será serio hacer una prueba? ¿O se toman en serio los trabajos? En realidad nada de eso es como tan serio, digamos. De desarrollo, de desarrollo. Pero bueno, vamos a ir viendo, yo voy a ir preguntando también si es que puedo o no puedo hacer, porque la instrucción es evaluar el proceso, pero no tiene mucho sentido evaluar proceso cuando en realidad esperan a la última hora igual para hacer el trabajo, digamos. Entonces ahí no hay proceso alguno tampoco. No sé qué piensan de eso. En el último trabajo que les di, se supone que íbamos haciendo nosotros trabajos semana a semana, pero ustedes en realidad trabajaron semana a semana o esperaron como la última semana, digamos, para hacer el trabajo. Para saber, porque supone que tengo que evaluar el proceso, pero si lo hicieron la última semana todo, digamos, no tiene ningún sentido seguir haciendo eso. Por eso necesito que me digan. ¿El último trabajo de verdad lo hicieron semana a semana? ¿O lo hicieron o esperaron la última hora, la última semana para hacerlo? Hasta la última semana, dice Benjamín. Claro, yo también creo, pero los demás, digamos, necesito que me confirmen. De nuevo les planteo el problema. Se supone que la instrucción que tenemos nosotros es de evaluar procesos, ¿sí? Pero me dicen que ustedes igual esperan la última semana para hacer el trabajo. Ahora, yo podría evaluar procesos, también podría evaluar procesos y les podría pedir obligatoriamente que me entreguen algo semana a semana. En ese sentido, también podría hacer tareas en formulario, pero semana a semana obligatoriamente tendrían que trabajar también. Quizá esa también sería una opción. Bueno, si no quieren hablar mucho, voy a tomar la decisión yo no. Entonces, con eso terminamos, digamos, el cómo están. No sé si quieren decir algo más. Sí, los formularios son más fáciles y más fácil copiar también, ¿no? Lo tengo claro. No sé si quieren decir algo más, si están muy estresados, no están tan estresados. Bien. Entonces, nos tocaría terminar esto
estábamos pasando nosotros por algunos conceptos necesarios para entrar a la unidad esta de ética. Teníamos entonces la diferencia entre ética y moral, preguntas clásicas de la ética, éticas teleológicas y deontológicas, y también teníamos el concepto de metaética, ¿no? Y nos faltaría entonces ese concepto de metaética, ¿ya? Ahora necesito que me digan ustedes, sí, muy por encima, muy en general, ¿qué cosa era la ética? Un comentario en general de lo que se acuerdan de la última clase. Han pasado varias cosas entre medio, ¿no? Pero, bueno, ¿de qué se acuerdan? Profe, ¿era el Ujú. cuestionamiento de la moral o no? Perfecto. ¿Y qué cosa era la moral? La moral es las costumbres que nos inculcan de pequeños. Perfecto. ¿Se te ocurre algún ejemplo de moral? No robar. Perfecto. ¿Y algún ejemplo de pregunta ética? ¿Por qué es malo robar? Perfecto. Sí. Exactamente eso, ¿no? Teníamos entonces, ¿no?, que la moral era ese conjunto de costumbres que nos hacían cuando chicos, aquí es malo, aquí es injusto, aquí es incorrecto. Teníamos que la ética, ¿sí?, es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio y crítica es la moral. ¿Por qué aquí es malo? ¿Por qué aquí es justo? ¿Por qué aquí es correcto? ¿Sí? Y con respecto a la pregunta, ¿qué es lo que hace que algo sea bueno? ¿Sí? Existían diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que hace que algo sea bueno? ¿Qué es lo que hace que algo sea bueno? ¿Cuál es el criterio para decidir esta acción es buena y esta acción no? Porque busca hacer el bien. Ya, esa es una respuesta circular, porque la respuesta está presuponiendo el concepto por el cual yo estoy preguntando. ¿Es bueno lo que hace el bien? ¿No? Respuesta circular. ¿Cuál sería el criterio para distinguir algo de que es bueno de algo que no es bueno? ¿Qué es lo que hace bueno a las cosas buenas? ¿Cómo sabemos si algo es bueno o no? ¿Cuál es el criterio? Es que hay hartos criterios, por ejemplo, la semana pasada habíamos visto si da felicidad es bueno o si causa placer es bueno. También Perfecto, estaba el si le causa felicidad a los demás, al mayor número de personas, es bueno. perfecto. Y Laura, si te preguntara a ti personalmente, ¿cuál sería el criterio que eliges tú para El decir que si le algo es causa bueno o no? felicidad al mayor número de personas. Perfecto, sería entonces el utilitarismo, ¿no? Ahora tendríamos problemas también con el utilitarismo, ¿no? Porque puede que la mayoría sea muy felices oprimiendo a las minorías, por ejemplo, ¿no? Puede ser que un 90% de la población considere que le hace feliz, digamos, oprimir al otro 10%. Tendríamos entonces que decir que esa opresión al 10% de la población tendría que ser algo bueno, ¿no? Supongamos que el 10% de la población son judíos, por ejemplo, o algo así. Supongamos que el 90% de la población le hace muy feliz, no sé, exterminar judíos, ¿no? Tendríamos que decir, si seguimos esa regla, que estaría bien, digamos, exterminar judíos, ¿no? Ese es el problema del utilitarismo. Ahora, como decía Laura acá, claro, existían diferentes criterios. Podríamos agruparlos nosotros en éticas teleológicas y deontológicas. Teleológicas, de telos, fin, son las éticas que dicen que algo va a ser bueno o correcto si ese algo causa algo que yo estimo conveniente, ¿sí? Por su parte, las éticas deontológicas se basan en una norma o una ley. Vamos a ver acá, vamos a recordar. Establecen como criterio para lo bueno un fin deseado. Lo bueno es lo que causa un fin que consideramos deseado, ¿no? Aquí es bueno si causa la felicidad, aquí es bueno si causa placer, aquí es bueno si causa la felicidad o bienestar al mayor número de personas, ¿no? Sería el utilitarismo que mencionaba ahí Laura. Estas serían éticas teleológicas. ¿Por qué? Porque todas estas éticas van a dar como criterio para lo bueno, ¿sí?, un fin que consideramos deseado, ¿sí? En el caso de los eudemonistas, como Aristóteles, por ejemplo, X va a ser bueno si X me lleva a la felicidad. Ahora ahí también tenemos otra palabra complicada, ¿no? ¿Qué cosa es la felicidad? Vamos a tener acá en el caso del hedonismo, X es bueno si me causa placer.
¿no? Este es el fin que yo considero deseado. X es bueno si causa la felicidad o bienestar del mayor número posible de personas, que es el utilitarismo, ¿no? Todas estas serían éticas teleológicas. Vamos con las deontológicas, un breve repaso. Voy a leer acá este fragmento. Las teorías éticas deontológicas nos dicen que los aspectos más importantes de cómo hemos de vivir están regidos por reglas morales que no hay que infringir, aun cuando su incumplimiento pueda tener mejores consecuencias. Y es bueno si X cumple o es acorde a la regla Y. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esa regla moral que por ahí a veces sale, digamos. Me acuerdo que cuando era chico los profes de religión siempre hablaban de esta regla, ¿no? Esto de no hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Han escuchado esa regla alguna vez en su vida? Sí, ¿Sí? ¿En qué contexto, Benjamín? ¿Dónde la escuchaste? ¿O de parte de cuando, quién? no sé, algún niño chico molesta a otro y le dicen no, no lo molestes si no te gusta que no te moleste. Una cosa Claro, así. claro, claro. Es como la típica, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ese sería un ejemplo de ética deontológica. ¿Por qué? Porque esa sería la regla. ¿Cuál sería la regla para el comportamiento? No hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Sí? O al revés, solo hago a los demás lo que me gustaría que los demás, digamos, me hicieran a mí, o tratar a los demás de la forma como me gustaría a mí que los demás me trataran. Entonces tenemos acá esta regla. X es bueno si X es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás. O al revés, X es malo, incorrecto, y X no es una acción que me gustaría recibir de parte de los... ¿no? Ahí tenemos entonces esa regla. De nuevo, deontos en griego significa literalmente norma. Entonces, a diferencia de las éticas teleológicas que buscan un fin, las éticas deontológicas no buscan un fin, ¿sí? No se hacen las cosas por buscar un fin, sino más bien por obedecer una regla que consideramos moral, digamos, con la que estamos de acuerdo. Entonces, X es bueno si X es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás, y X es malo o incorrecto si X no es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una ética teleológica y una ética deontológica? A partir de lo que entendieron, y solamente a partir de lo que entendieron. Que las teológicas se basan en buscar un fin, ¿Ya? las deontológicas se basan en seguir las reglas ya hechas. Perfecto. Claro, una regla ya hecha, sí, claro, esta es una regla hecha, ¿no? Pero no se trata de obedecerla ciegamente, sino que se trata de obedecer una regla con la que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ojo con la palabra teleológica, viene de telos. Tú mencionaste la palabra teológico, que significa otra cosa. Teo viene de Dios, digamos. Telos, fin, ¿sí? Entonces, acá, ¿consideran ustedes que estas reglas, digamos, son buenas para determinar acciones buenas o malas? ¿O son malas reglas con las cuales no están de acuerdo? X es bueno si X es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás. X es malo o incorrecto si X no es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás. Básicamente, no hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran, ¿sí? Y al revés, hacer a los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí. ¿Son buenas reglas para evaluar lo bueno y lo malo o no? ¿O son malas reglas? ¿Tienen algún defecto? ¿Algún comentario cualquiera? Yo creo que dentro de todas las que nos han mostrado, esta es como la mejor. ¿Ya? ¿Por qué razón te parece la mejor? Porque no se me ocurre algo en lo que podría como equivocarse. Por ejemplo, usted pone los ejemplos que están mal. Por ejemplo, a alguien que le causa placer matar. Pero ¿Ya? en cambio aquí esa persona no mataría porque no, para que no la maten a él. Ujú.
Claro, perfecto. Sí, ¿alguien más por ahí? ¿Les gusta esta regla? ¿No les gusta tanto? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, eh, no sé, bueno, igual es difícil preguntar estas cosas porque nadie se va a exponer a decir, sí, yo mataría, o yo violaría, o yo robaría. Pero, no sé, eh, ¿por qué razón ustedes no robarían? ¿O por qué razón ustedes no matarían? ¿Cuáles son las razones para decir que robar o matar es malo? Sería como lo inculcado desde chico, porque si a una familia le cuesta tener algo, no por eso ¿Ya? tiene que llegar alguien y sacárselo de la nada, como un robo. ¿Ya? Entonces, Perfecto. como que cada uno tiene el peso de lo que cuestan las cosas, podría ser, en ciertos ¿Ya? casos. ¿Ya? Ahora tú me hablas ahí de algo inculcado cuando chico, ¿no? Ese sería un ejemplo de moral, no de ética. Sí, pero es que está bien, digamos. Ahora lo que estoy preguntando yo, ¿por qué razón? ¿Sí? No por qué costumbre, digamos, ¿por qué razón ustedes podrían decir quizás que robar es malo? ¿Cuál sería la razón para decir eso? Porque le hace daño a los demás. ¿Ya? ¿Cuál regla estaríamos usando acá? ¿O qué tipo de ética estaríamos usando acá? ¿Estaríamos usando alguno de estos criterios? ¿O estaríamos usando esto de acá para decir que robar es malo? Deontológico, ¿no? Despierte Sí, primero, ¿sí? De sí. nuevo repito la pregunta. Por ahí me decían porque le hace daño a los demás, ¿ya? Ahí se repite la pregunta, ¿no? Es la respuesta de Anaís. ¿Por qué sería malo hacerle daño a los demás? ¿Por qué sería una acción incorrecta hacerle daño a los demás? Ahí seguiría como la primera, el que no le causa felicidad estaría mal, porque ¿Ya? se supone que lo ¿Ya? bueno causa felicidad. ¿Ya? Claro, pero lo bueno causa felicidad para mí, digamos, ¿sí? A lo mejor a mí me causa felicidad causarte infelicidad a ti, ¿no? Entonces ahí correría el utilitarismo. ¿Ya? Causa felicidad o bienestar al mayor número de personas, claro. Si estamos hablando solamente de una persona, por ejemplo, yo voy, digamos, y le pego a alguien. ¿Por qué eso sería una acción incorrecta? ¿Podríamos usar alguna de estas reglas de acá o no? ¿Por qué razón ustedes no le pegarían a alguien, por ejemplo? Supongamos que alguien está tranquilo, no lo ha molestado en lo absoluto, ustedes van y le pegan. Seguramente ustedes no lo harían, digamos. ¿Por qué razón no lo harían? ¿Por qué razón no sería racional ir y pegarle a una persona que no te ha hecho nada? Porque a mí tampoco me gustaría que llegara alguien y me pegara de la nada. Perfecto, usted estaría usando esta regla de acá, una ética deontológica, ¿no? Estaríamos entonces cumpliendo esta regla de que X es malo o incorrecto, si X no es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás, ¿no? Estaríamos acá no haciendo las cosas, digamos, o no haciendo por lograr un fin, como en la ética teleológica, sino que lo haríamos solamente en honor a esta regla que nos parece buena, ¿sí? Entonces, de nuevo les pregunto, ¿cuál regla de acá les parece la mejor a ustedes para distinguir entre lo bueno o correcto y lo malo o lo incorrecto? Tenemos varias. Tenemos la teleológica, eudemonismo, hedonismo y utilitarismo. Tenemos también esta regla deontológica, no de ética kantiana, pero lo vamos a dejar como ética deontológica, ¿no? ¿Cuál les parece el mejor principio para distinguir entre lo bueno y lo malo? La deontológica. La deontológica, ¿por qué razón? Porque es fácil, porque es como usted lo dijo, si a mí no me gusta que alguien me pegara, yo no le voy a pegar a alguien. Es como súper Mm, fácil definir, mm, según las reglas, lo que perfecto, es bueno de lo que es malo. claro. Ahora se presentan algunos problemas de este tipo de reglas deontológicas, porque las normas suelen ser fijas, ¿no? Las normas no se adaptan a los casos. Uno podría pensar, por ejemplo, supongamos a alguien que no tiene dinero, ¿no? Para comprar comida, digamos, ¿sí? Supongamos que esa misma persona tiene más hijos, ¿no? Que están muriéndose de hambre. ¿Debería esa persona robar? Al parecer que nosotros usamos esta regla de no hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, a mí no me gustaría que me robaran, ¿no? Pero al parecer, intuitivamente, nosotros tendemos a pensar que un robo
para robar comida, digamos, para el que no tiene comida, para el que se está muriendo de hambre, tendemos a pensar más o menos que estaría justificado ese tipo de robo, ¿no? Pero esta regla nos diría que nunca es aceptable robar. ¿Sería en ese caso aceptable robar o no? No, Tampoco, digamos, sería más aceptable morir de hambre. pero es que no por morir de hambre uno tiene que salir a robar por la ¿Ya? gente que le ha costado. ¿Ya? Supongamos que no queda ninguna opción. O supongamos que la persona es padre de una niña muy enferma, digamos, que tiene que costearse un medicamento y no hay otra alternativa más que robar. Supongamos que nadie le da nada, supongamos que no tiene trabajo, supongamos que no hay ninguna otra posibilidad de robar o la muerte. ¿Deberíamos preferir robar o no? No, ¿O estaría justificado robar o no? ¿Sería aceptable, digamos, en vez de robar la muerte? Claro, o sea, es un caso que Yo seguramente creo que no, ¿sí? sí. Ahí cree que sí, el otro compañero cree que no. Pleito. Tienen que pelear, digamos, a muerte por quién tiene la razón. Igual Yo depende creo que porque no debería robarle, no sé, a gente que le cuesta, sino que ¿Ya? a las grandes empresas que ya tienen múltiple dinero, ¿Ya? Perfecto. Ahora una millones empresa y millones. también tiene dueños, ¿no? Actualmente sociedades anónimas, digamos, pero dueños al fin y al cabo. Si nosotros usamos esta regla, tendríamos que decir que robar está injustificado siempre. Si nosotros decimos que hay casos donde se justifica robar, entonces nosotros, digamos, no le vamos a la ética deontológica. ¿Sí? Si nosotros decimos que hay algunos casos que hay excepciones, entonces nosotros simplemente no estamos ocupando una ética deontológica para decidir qué acciones son correctas y qué acciones no. Podemos estar usando quizá un utilitarismo, podemos estar usando quizá una ética hedonista del placer, o simplemente podemos estar diciendo que lo bueno y lo correcto es lo que me conviene a mí, según el caso, digamos. Estaríamos usando de todo menos una ética deontológica, si es que nosotros hablamos de excepciones. ¿Sí? Al menos esta regla no la podríamos usar. ¿Sí? Si es que nosotros decimos que en algunos casos robar es malo y en otros casos no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaríamos siguiendo esta regla. Nosotros decimos que a mí no me gustaría que me roben, entonces yo no tengo que robar en ninguna de las otras ocasiones, digamos. A nadie ni a nada, digamos. ¿Sí? Si para mí está justificado robar o matar o violar o cualquier otra cosa, en algunas ocasiones en donde a mí me convenga hacer eso, entonces yo estoy usando de todo menos una ética teleológica, deontológica, perdón, porque me estaría saltando esta regla. ¿Sí? Estaría robando en los casos que me conviene, pero si a mí me roban, bueno, eso está mal, ¿no? Porque me robaron a mí. Está mal que se robe. Pero si a mí me conviene en algún caso robar, eso está bien. ¿Por qué? Porque me conviene a mí. Eso sería todo menos hacer una ética deontológica. Podrían haber otras justificaciones, y de hecho la hay, digamos, en la historia del pensamiento, pero sería todo menos seguir esta regla, ¿no? Si para usted robar es malo, en absolutamente todos los casos, por esta regla, usted está usando una ética deontológica. Si para usted matar o violar, digamos, está mal en absolutamente todos los casos, por usar esta regla, usted está usando una ética deontológica. Si para usted robar a veces está bien, está usando otro tipo de sistema, ¿sí? Al menos este no, ¿sí? No sé si tienen más comentarios sobre eso, por ahí había unas posiciones encontradas, ¿no? ¿Se justifica el robar a veces o no se justifica el robar a veces? ¿O se justifica el matar a veces o no se justifica el matar a veces? Porque alguien puede pensar, claro, yo puedo robar, digamos, robo un poquito, digamos, no pasa nada, está bien, digamos, no es tan malo, no es malo, pero si me roban a mí algo, digamos, no, eso está terrible. Alguien podría pensar de esa manera, ¿no? Pero vamos con el problema un poco más serio, que es un problema de límites, ¿no? ¿Hasta qué punto robar es bueno y hasta qué punto robar es malo? Con la historia esta o fábula, ¿no? De una persona muy pobre que no tiene nada, digamos, y está enferma, que no tiene dinero para comprar un medicamento, entonces roba, digamos, ¿sí? Si estoy muriendo de hambre, si estoy muriendo de alguna enfermedad y nadie me da nada, digamos, estaría bien que yo robara, ¿o
o nunca estaría bien, o en algunos casos estaría bien, Yo creo que no es como que esté bien, ¿ya? sino que es un poco más aceptable. Ya, un poco más aceptable, o sea, sería menos malo más que bien, Sí, porque ¿ya? robar siempre va a estar mal, pero si roba para no morir, ¿Ya? eso es como se apela más al lado humano de las personas. Ujú. Ya, perfecto, claro. Ahora una persona podría decir, a esta persona le robaron, pero la persona que robó era para comer, ¿no? Ten, digamos, empatía. Ahora la empatía tampoco es una obligación, ¿no? Uno está obligado a darle a las personas que no tienen nada, o uno no está obligado a darle a las personas que no tienen nada. Pues, puede sonar feo y todo, pero uno no está Ujú, obligado ujú, claro. ¿Por qué razón no estaría uno obligado? porque, como dijo usted, entra la empatía, pues, y la empatía no es obligatoria. Claro, perfecto. Oye, y en la micro, por ejemplo, supongamos no estamos en pandemia y vamos en micro. No hay más asiento, usted va sentado, se sube una anciana, ¿no? ¿Estoy obligado a darle el asiento a la anciana o no? Por ley, No, sí, pues, no ¿Ya? está obligado, pero puede hacerlo. sí, pues. ¿Ya? No estoy obligado, pero puedo hacerlo perfecto. Oye, ¿y si yo usara esta regla de acá para decidir lo que es bueno y lo que no lo es? Usando esta regla, ¿debería yo darle el asiento a la anciana o no? Sí, ¿Por qué razón? porque es como yo le doy ese asiento a la anciana porque yo cuando sea mayor quiero que alguien sea así, porque alguien Mm, me lo den. perfecto. Entonces, ¿estaría yo obligado a darle el asiento a la anciana o no? Si usted se siente obligado por esta regla, ¿sí? O más bien, si usted acepta que esta regla es lo más racional del mundo, usted debería estar obligado a darle el asiento a la anciana. Si usted cree que esta regla no es lo más racional del mundo para decidir entre lo bueno y lo malo, usted no debería estar obligado a darle el asiento a la anciana. ¿Sí? De nuevo, si usted está convencido de que esta regla es lo mejor para evaluar lo bueno y lo malo, usted debería sentirse obligado a darle el asiento a la anciana. Si usted no le gusta esta regla para evaluar los comportamientos, usted no se debería sentir obligado a darle el asiento a la anciana, ¿no? Pero claro, ahí como dice la compañera, yo debería darle, si yo acepto esta regla, yo debería darle el asiento a la anciana. ¿Por qué? Porque de ser viejo me gustaría también que un joven me diera el asiento a mí. Ahora con respecto a la persona pobre, ¿sí? Supongamos que una persona no tiene ni para comer, digamos, y está pidiendo plata en la calle. Usando esta regla, ¿ustedes se sentirían obligados a darle dinero a esa persona o no? Usando esa No, regla, ¿Ya? Vamos de uno. Ahí hablaba una compañera, Laura y Benjamín. Vamos Laura y después Benjamín, ahí con el play. sí, pues que si usted sigue la regla, dice ¿Ya? que sería malo no hacerlo, pues, porque si yo fuera la persona pobre que necesita dinero, sí esperaría que alguien me lo dé. Entonces, por eso uno está como obligado según la regla. Perfecto. Muy bien, Laura. Teníamos también a Roberto, a Benjamín, perdón. Roberto. lo mismo, profe, el mismo ¿Ya? ejemplo. ¿Ya? El mismo ejemplo, la misma respuesta. O sea, la misma respuesta. ¿Serían entonces obligados a darle dinero, digamos, a una persona que O no tiene sea, de otra? no obligado, ¿Ya? pero sí le daría porque está pidiendo ¿Ya? por algo, porque le falta. Ujú, claro. Ahora hablamos acá de obligación en un sentido un poco más amplio, ¿no? Acá no hay nadie, digamos, apuntándonos con una pistola para que le demos el asiento a la señora o para que le demos plata al tipo que sin piernas, no sé, que pide fuera del metro, ¿no? No hablamos de ese tipo de obligación, hablamos de una obligación simplemente de conciencia. No es que alguien nos esté apuntando con un arma, ¿no? Para que le demos el asiento a la señora, ¿no? Aunque a veces pasa también en la micro, ¿no? Cuando alguien no quiere dar el asiento, la demás gente igual como que se pone a obligarlo, literalmente. Pero nosotros no estamos hablando acá de una obligación física de parte de los demás. Estamos hablando simplemente de una obligación de conciencia. ¿Han sentido ustedes esa obligación alguna vez? No
sé, supongamos van en la micro o en el metro, y de verdad pasa esta situación, donde se sube una anciana, ¿no? Que ya se está muriendo prácticamente, y no hay ningún asiento, y ustedes como que sienten esa tensión. Por un lado, las ganas de seguir sentados, ¿no? Hay como una especie de conflicto. Yo no me quiero parar, estoy súper cómodo acá sentado, pero me tengo que parar. ¿Han sentido esa obligación? A eso me refiero con obligación. ¿Han Sí, estado en esa situación alguna vez? sí. Sí. Cuéntanos un poco, Benjamín, en qué situación de esa has estado tú. Una vez iba en la micro, Ya, iba sentado en los primeros asientos, ya, donde está el papelito de la ley, que hay que cederlo. No es claro, obligatorio, pero hay que cederlo. Iba sentado ahí, pues, y se subió una anciana. ya. Y no, la micro iba llena, pues así que, ¿qué iba a hacer? Me paré y le di el asiento nomás. Mm, Y ella lo necesitaba. claro, perfecto. Pero no sé si se fija en esos casos, uno no se quiere parar, pero uno se para igual, digamos. O sea, uno hace algo que uno no quiere en realidad. No sé si han sentido ese conflicto de pensar, voy tan cómodo acá, me queda tanto de viaje, no me quiero parar, pero me tengo que parar. Es como una obligación, en ese sentido. Tengo que pararme, aunque no quiero pararme, ¿no? A No otra creo que persona sea le una pasa, obligación. ¿ya? O sea, no No es una creo. obligación, digamos, no es una obligación que te estén obligando otras personas, sino más bien me refiero a una obligación como de conciencia, una obligación que Eso mismo. surge de la razón misma, diría Kant, ¿no? No es una obligación que alguien te esté apuntando con un arma, pero uno siente esa tensión, ¿no? No sé, Anaí, si te ha tocado sentir esa tensión. No me quiero parar, pero tengo que pararme. No, la verdad es que no. Siempre Ya, me paro. perfecto. Ya, perfecto. Como que siempre veo el lado bueno. Ujú, perfecto. Bueno, a mí me pasa, digamos, que yo siento la tensión. Como decía Kant, es un deber moral, porque es un deber, porque se contrapone muchas veces a la voluntad, ¿no? A veces uno no quiere hacer lo correcto, pero lo tiene que hacer. En este caso, digamos, yo sí siento la tensión. Voy tan cómodo, voy tan cómodo, voy tan lejos, pero me tengo que parar, aunque duela y aunque cueste, digamos, ¿sí? Ahora, en ese sentido, Kant diría que mientras, bueno, Kant, digamos, un filósofo alemán muy importante, tengo una foto del viejo acá, prácticamente el tipo que formuló esa norma deontológica de la que estamos hablando, este Kant, ¿sí? Entonces el tipo decía, mientras más te cueste hacer lo correcto, más correcto es, ¿sí? O sea, mientras más te cueste, digamos, el pararte, pero mientras más te pares, más moral es tu comportamiento. Mientras menos te cueste, bueno, es también bueno tu comportamiento, digamos, pero no tuviste que hacer grandes sacrificios para parar. O sea, al tipo que le cuesta mucho pararse de asiento y aún así se para, ese es como el tipo más moral del mundo, ¿sí? En el sentido de Kant. O sea, hace las cosas simplemente por deber, ¿sí? En la ética deontológica, lo más importante es el deber. No es ni el placer, ni la utilidad, ni la felicidad, es el deber. Y puede ser que algunas veces hacer lo correcto te cause una infelicidad terrible. Por ejemplo, supón tú que te encontráis 10 millones de pesos botados, digamos. Quizás tú también necesitas dinero, pero ¿qué sería lo correcto según la regla? Supongamos se encuentran ustedes 10 millones de pesos botados. ¿Qué es lo que tendrían que hacer según esta regla? Devolverlo. Devolverlos. ¿Por qué razón? Pensando en esta regla. Porque a mí no me gustaría que me robaran 10 millones. Claro, perfecto. Pero el devolver 10 millones te puede hacer sentir una angustia también terrible, ¿no? O devolver un animal, ¿no? que adoptaste y que encontraste, habiéndote encariñado con ese animal, también te puede hacer sentir una angustia terrible. Entonces, lo principal en la ética deontológica no es ni el placer, ni la felicidad, ni la utilidad, sino solamente seguir el deber, digamos, o la norma, ¿sí? ¿Cuál sería el deber ahí? Devolver el dinero, o devolver al animal, o dar el asiento, ¿no? No sería ni la comodidad, ni la utilidad, ni la felicidad, ni nada. Sería hacer las cosas simplemente por el deber. Eh, terminamos ahí con la ética deontológica.
Creo que quedó más o menos claro el concepto aparte de su respuesta. Y nos queda este último concepto que sería la metaética. ¿Han escuchado alguna vez la palabra metaética? ¿O nunca en su vida? Díganme que sí o que no. No, Nunca en la vida. Perfecto, metaética entonces. Decíamos que la ética estudia la moral y la metaética son reflexiones sobre la ética. Es decir, si la ética son reflexiones filosóficas sobre la moral, la metaética es una reflexión filosófica sobre la ética. Es decir, la metaética trata sobre la ética y la ética trata sobre la moral. O al revés, la ética trata sobre la moral y la metaética trata sobre la ética. ¿Sí? Dice acá que el objeto de estudio de la ética es la moral, el estudio de la metaética es la misma ética. ¿Sí? O sea, son preguntas filosóficas o reflexiones filosóficas sobre la misma naturaleza de la ética. Por ejemplo, ¿pueden las afirmaciones como X es bueno ser verdaderas o falsas? X es bueno, ¿sí? Decíamos que se podría entender como algo moral, ¿no? Ahora, esta pregunta ya no es ética, sino más bien es una afirmación o es más bien una pregunta que interroga un componente el cual es interrogado por la ética. O sea, no estamos haciendo ética, estamos haciendo mera ética. ¿Pueden las afirmaciones como X es bueno ser verdaderas o falsas? Si yo digo, por ejemplo, robar es malo, esa afirmación puede ser verdadera o falsa. Veíamos nosotros en la unidad anterior lo que era una proposición, ¿no? Que era algo susceptible de ser verdadero o falso. Si yo digo, por ejemplo, en el colegio hay 50 árboles, eso evidentemente podría ser verdadero o falso, ¿no? Yo podría ir y contar los árboles y podrían ser más o menos de 50 o 50. Si son 50, entonces la proposición es verdadera. Si son más o menos de 50, la proposición entonces sería falsa. ¿Cómo lo sé? Bueno, podría ir a contar los árboles. En este caso, cuando yo digo X es bueno o X es malo, ¿pueden esas afirmaciones ser susceptibles de verdad o falsedad? ¿O no son ni ciertas ni falsas las afirmaciones éticas? ¿Pueden ser objetivos los conceptos de bueno y malo? ¿O nunca son objetivos los conceptos de bueno y malo? Cuando es X dice que P es bueno, ¿qué quiere decir con eso? Todas estas son preguntas metaéticas, se interrogan sobre la ética, ¿sí? Vamos acá a ver también unas posiciones. Leamos acá esta sección. A pesar de las muchas teorías éticas formuladas al objeto de guiar nuestra conducta y el considerable número de escritos sobre la aplicación de estas teorías a cuestiones prácticas, hay incertidumbre sobre qué estamos haciendo exactamente cuando formulamos juicios éticos o realizamos una argumentación ética. ¿Estamos intentando determinar los hechos, como podría ser un científico, o bien simplemente expresando nuestros sentimientos, o quizás los sentimientos del conjunto de nuestra sociedad? ¿En qué sentido, si acaso alguno, pueden ser verdaderos o falsos los juicios morales? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos que algo es bueno? ¿Estamos intentando determinar los hechos como lo hace un científico? ¿O simplemente estamos expresando nuestros sentimientos o los sentimientos del conjunto de nuestra sociedad? Cuando decimos que X es bueno, ¿estamos hablando de algún hecho, como lo hacen los científicos naturales, por ejemplo? ¿O simplemente estamos expresando un sentimiento con respecto a algo? Algo es malo, o decimos que algo es malo, simplemente porque nos hace sentir mal, y algo es bueno porque nos hace sentir bien. ¿Es objetiva la ética? ¿O es totalmente subjetiva? Los científicos naturales, digamos, las ciencias empíricas, la física, la química y la biología, hablan de hechos, ¿no? De cosas del mundo externas a mí, ¿cierto? Cuando estamos diciendo que algo es bueno o algo es malo, estamos hablando de hechos, como lo hace un científico, simplemente estamos expresando nuestros sentimientos. Si es que les pregunto a ustedes, cuando digo X es malo, estoy hablando de un hecho, tal y como lo hace el científico al decir que la aceleración de la piedra cuando cae fue de tanto, tanto y tanto. O no estoy hablando de ningún hecho en realidad. no, no está hablando con esto.
Perfecto. ¿De qué cosa estaría hablando entonces si no estoy hablando de hechos? Sería, según lo que dice ahí, sentimientos. ¿Ya? ¿Estarían de acuerdo con que lo bueno y lo malo en realidad son sentimientos y nada más? ¿O no? Si ustedes se fijan acá, ya no estamos haciendo ética, ya no estamos reflexionando sobre lo bueno y lo malo, sino que estamos reflexionando sobre la misma ética, ¿sí? Eso es la metaética. Acá tenemos algunas posiciones metaéticas. El realismo, el realismo moral es la perspectiva según la cual, en cierto sentido, existe una realidad moral objetiva. De ese modo, el realismo afirma que la moral es objetiva, ¿sí? Y repetí un poco la oración, pero bueno, eso es el realismo. Si alguien me dice que objetivamente hay cosas buenas y malas, ese tipo sería un realista moral o un realista ético, ¿sí? Existe una realidad moral objetiva. Por ejemplo, si alguien es muy cristiano, un cristiano debería decir, ¿no?, que lo más bueno que existe es Dios y lo que dice Dios, digamos, ¿no? Ahí estaría el bien absoluto, ¿no? Entonces esa perspectiva, por ejemplo, sería un realismo metaético, ¿sí? Afirmar que realmente lo bueno y lo malo existen de manera objetiva. Existe lo bueno y lo malo, ¿sí? Objetivamente. Tal y como existe, no sé, la mitocondria, digamos, dentro de una célula. Vamos a ver con otra posición metaética, el subjetivismo. Esta posición uno se la encuentra mucho, sobre todo en gente de su edad. Existe la creencia generalizada, aunque a menudo irreflexiva, de que la moralidad es subjetiva. Mucha gente entiende con esto que cualquier opinión moral es tan buena como cualquier otra. Los filósofos aplican el término subjetivismo a diversas teorías éticas que niegan que la indagación moral pueda alcanzar verdades objetivas. O sea, un subjetivismo es prácticamente decir que lo bueno y lo malo son cosas subjetivas, digamos. Que lo bueno es bueno para ti y malo para mí, digamos, ¿sí? Nada más que eso. O sea que si alguien encuentra que es bueno violar, digamos, yo debería aceptar eso como una verdad ética para ti, ¿sí? Y que es tan buena como las reglas morales que tengo yo, que me mandan a no robar y no violar. Porque ese sería el subjetivismo. ¿Ustedes son subjetivistas? ¿Se sienten subjetivistas? ¿Para usted lo bueno y lo malo depende de las personas? ¿O existen criterios suprapersonales o impersonales para decidir lo que es bueno y malo? ¿O lo bueno y lo malo dependen de cada persona nomás? ¿O existirían criterios buenos para distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Serían ustedes subjetivistas o no se sienten tan subjetivistas? ¿O no sé si se entendió el concepto de subjetivismo? Díganme que sí o que no. Se entendió, pero no sé, es raro. ¿Ya? No ¿Ya? ¿Qué sabría cosa decir rara, cuál. Ray? ¿Ya? Y que, ¿Por qué razón? por ¿Sí? ejemplo, si yo me pongo ya que alguien viola y que eso lo encuentra, que yo lo tendría que encontrar bueno porque te respeto como la opinión de él, Claro. encuentro que eso es malo. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en temas que son así como puntuales, por ejemplo, que un hombre mató a otro hombre porque ese hombre violó a su hija, ¿Ya? igual es en ese punto yo lo encuentro bueno porque, no sé, de ¿Ya? cierta forma le está haciendo daño a una persona que él le provocó más daño. ¿Ya? Perfecto. O sea, claro, si nosotros decimos que existe un buen criterio para establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, por ejemplo, este criterio, ¿no?, que veíamos antes de la ética deontológica, si yo llego a la conclusión de que matar es malo, matar sería siempre malo, ¿no? Incluso en el caso que usted me está dando, ¿sí? Ahora, eh, si en algunos casos, digamos, usted me dice que tal cosa siempre es mala, como violar, digamos, o matar, entonces no sería subjetivista usted, porque lo bueno y lo malo no dependerían de cada persona, ¿no? Sino que más bien estaríamos hablando de que sí existen reglas que deberían establecer para todos los casos lo bueno y lo malo. Si ustedes piensan que existen reglas que deberían determinar para todos los casos
sin excepción, lo bueno y lo malo, ustedes no son subjetivistas. ¿Sí? Ustedes serían subjetivistas solamente cuando estarían dispuestos a aceptar que no existe un criterio para establecer para siempre lo bueno y lo malo, sino que más bien lo bueno y lo malo dependerían de cada persona siempre. ¿Sí? Ese sería el subjetivismo. Usted me dice que hay cosas que siempre son malas o que siempre son buenas, usted no estaría siendo subjetivista. ¿Sí? Vamos acá con otro criterio. El relativismo se suele confundir con el subjetivismo. ¿Ya? El relativismo metaético es la concepción según la cual en cuestiones morales no existen verdades universales. De acuerdo con esta perspectiva, la moralidad es más bien algo relativo a la sociedad o cultura particular de cada cual. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Que cada cultura puede tener su sistema de valores totalmente diferente a las demás culturas. ¿Deberíamos respetar esa diversidad de valores morales o de criterios morales o no? ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta posición o no lo estarían? Para una sociedad esto es lo bueno y lo malo. Para esta otra sociedad esto es lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo con La verdad, aunque no nos guste, hay que aceptarlo porque, por ejemplo, todos viven cosas distintas y los países de por allá, por Turquía y cosas así, Claro. que son súper machistas, no sería como fácil cambiarle ese pensamiento. Claro, o sea, hay algunas sociedades, digamos, en donde, no sé, casan niñas de 10 años, digamos, con hombres de 50. Y obviamente no es precisamente para jugar a las muñecas, ¿no? En la revolución, creo que de Irak, no me acuerdo, Irán o de Irak, muchas mujeres y niñas también las casaban obligatoriamente con los revolucionarios para poder tener sexo legítimo con ellas según su sistema de valores, en donde un hombre no puede tener relaciones con una mujer por fuera del matrimonio. Entonces a las niñas las casaban, ¿sí? Tenían sexo con ellas, hombres mayores, digamos, y después las mataban, ¿sí? Y eso según su sistema de valores estaba bien, digamos. ¿Por qué? Porque antes de tener sexo con ellas se casaban. Así que no había nada de malo, ¿no? Un relativismo moral defendería la idea de que en esta sociedad A los valores son estos y en esta sociedad B los valores son estos, digamos, ¿sí? Y habría que aceptar esa diversidad. También tenemos otros casos, ¿no? En donde, y también en algunos países de África, ¿no? A las mujeres chicas, cuando son muy niñas, les queman el clítoris, digamos, con un fierro caliente. De esa manera se aseguran de que cuando sean mujeres grandes no sean capaces de sentir placer sexual, ¿no? Y eso es como lo bueno en esas sociedades. ¿Deberíamos aceptar que eso es bueno en esas sociedades o eso es absolutamente malo? Si me dicen que Malo. eso es, si me dicen ustedes que eso es absolutamente malo, ustedes no son relativistas, porque para ustedes habría valores morales universales, ¿sí? Si ustedes me dicen sí, eso es aceptable porque esas son sus prácticas y su sistema de valores, ustedes serían relativistas, ¿sí? ¿Se sienten ustedes relativistas o no lo son tanto? Porque hay acá una tensión. Hay una tensión entre valores universales, relativismo y diversidad cultural. ¿Realmente nosotros podemos juzgar los valores de otras culturas? Nosotros que somos más o menos occidentales. Claro, porque todos estos valores de acá, digamos, son occidentales, ¿no? Acá en la ética deontológica tenemos una regla que incluso aparece en la Biblia, ¿no? Y que fue desarrollada por Kant, digamos, en Alemania en el siglo XVIII. Estos son valores occidentales, ¿no? Pero en los ejemplos que les di, esos no son valores occidentales, son valores muy particulares, digamos, de tribu o de sectores que tienen poco que ver con Occidente, en este caso Medio Oriente y África, ¿sí? ¿Deberíamos nosotros aceptar toda la diversidad de prácticas que existen o no? ¿O hay algunas cosas que siempre son malas? Hay algunos casos también de relativismo histórico, que uno puede aceptar prácticas o no aceptar prácticas que fueron hechas en algún momento de la historia, ¿no? En
en algunos momentos de la historia, no todo el asunto del, no sé, sexo con niños, por ejemplo, o todo ese tipo de cosas. También nosotros estaríamos hablando de un relativismo moral de carácter más bien histórico, más que cultural. O también cultural, más bien, pero también incluye el carácter temporal, ¿no? Deberíamos aceptar que todas las culturas tienen su sistema de valores y que todas las morales, digamos, son diferentes y que pueden ser defendidas, digamos, también con éticas diferentes, o deberíamos aceptar que hay cosas que siempre son buenas y siempre son malas. El quemarle el clítoris a una niña con un fierro caliente, ¿siempre es malo o no? ¿O deberíamos aceptar esa relatividad cultural? Yo creo que siempre es malo. ¿Ya? O sea, no serían tan relativistas. No, Habría valores morales superiores. Morales universales, como los derechos humanos que deberían ser para todos ¿Ya? iguales. ¿Ya? Claro, es que los derechos humanos también, digamos, son occidentales. Alguien de una tribu en África me podría decir, por ejemplo, ¿por qué yo voy a someter a mi tribu a valores que no son los de mi tribu ni de mi historia? Porque los derechos humanos también tienen una historia del pensamiento. ¿Sí? De hecho, lo estamos estudiando en el archivo de filosofía política con tercero, ¿no? Los derechos humanos son un invento de Occidente. Alguien de una tribu muy perdida en África o en el Amazonas me podría decir, ¿por qué yo tengo que aceptar valores culturales de los blancos, digamos, o de Occidente, ¿no? Ahora, claro, si usted me dice que existen valores y derechos que son universales y que se aplican absolutamente a todo, incluso a las tribus perdidas, digamos, del Amazonas, a los pueblos de África, a los pueblos del Medio Oriente, claro, usted no sería relativista, ¿sí? Si usted me dice, sí, tendríamos que aceptar esas prácticas, usted es relativista, ¿sí? Ese es el relativismo, son posiciones metaéticas. Quedan 6 minutos. ¿Algunos comentarios de la clase de hoy? ¿Creen ustedes que aprendieron algo hoy? ¿O pudieron pensar algo? ¿O pudieron, no sé, reflexionar sobre alguna cosa importante? ¿O hablamos pura basura? Algunos comentarios. No sé, me gusta la clase, está divertida. ¿Ya? ¿Qué cosa le gustó? Ahí. No, los ejemplos. O sea, como que basarlo con la vida real, ¿Ya? aparte de la clase. ¿Ya? ¿Crees tú que aprendiste algo? Sí. ¿Cómo que? Que no me relaciono con ninguna de esas éticas. ¿Ya? ¿Con cuál usted entonces estaría de acuerdo? ¿Cómo le hace usted para determinar si algo es bueno o algo es malo? O en realidad no lo determina mediante nada, digamos, simplemente siente las cosas, ¿no? Yo diría que no sé, pues lo determino según si la persona está bien o no sé. Es que es difícil, no lo podía clasificar. ¿Ya? Perfecto. ¿Les parece importante tener un sistema ético? ¿O hay que actuar, digamos, de la manera que nos dé la gana, nomás, siempre? Creo que sí es importante. ¿Ya? Perfecto. Laura parece que había abierto su micrófono. sí, que obviamente es tener unos valores éticos importantes porque es como el piso mínimo que todas las personas deberían respetar. ¿Ya? ¿A- ¿Aprendiste algo, Laura, en la clase de hoy? Sí, y yo también siento que como que ninguna es como la correcta. ¿Ya? ¿Y cuál sería la correcta? Es que Según sería usted. como una muy parecida a la deontológica. ¿Ya? No me gustaría que me hagan, o sea, no me gustaría hacer lo que no quiero que me hagan. ¿Ya? Perfecto, bien. ¿Qué fue lo más difícil de hoy? ¿O lo que quedó así como más, no sé, lo que no se entendió tanto? Yo creo que se entendió bien todo. ¿Ya? Perfecto, los demás compañeros. Bien, perfecto. Entonces quedan solamente 4 minutos. Voy a dar algunas cosas. Voy a preguntar yo si es que efectivamente puedo hacer una prueba o si no, simplemente haríamos clase a clase, actividades del libro, pero no sé si hacerlo por formulario
considero que es más ordenado, que todas las clases hagamos una actividad del libro, pero que las respuestas las escriban en un formulario, algún invento como de ese tipo, porque realmente es más o menos complicado recibir trabajos por correo, digamos, andar buscando las cosas. Y obviamente quiero hacerme más fácil el trabajo. ¿Mm? Y también yo creo que va a ser más fácil para ustedes también hacer una prueba, solamente una instancia, a estar mandando cosas clase a clase. Entonces, no sé, le voy a preguntar si realmente puedo hacer una prueba en vez de estos trabajos clase a clase. Y les cuento la otra semana. Si es que no es posible, empezamos con los trabajos, digamos, y tendrían que mandar todo eso, ¿no? Tendría yo que estar clasificando correo o viendo, no sé, hay gente que si me tienen que mandar 5 imágenes, me mandan las 5 imágenes en 5 correos diferentes, digo. Eso es un tiempo, ¿no? Que a estas alturas del año ya no tenemos. Los que no entregaron el trabajo, sí, tengo 2 trabajos por revisar que están ahí. Uno con una justificación, el otro sin justificación. Pero los que no entregaron trabajo van a pasar directamente a un examen sobre toda la materia del semestre, Profe, ¿sí? es que a mí me dijeron que no había recibido mi trabajo. Eh, sí, Y como si, ¿cómo se llama? En la clase anterior, ya. yo le pregunté y usted me dijo que sí. Bárbara Garcés. Creo Sí. que se me confundió usted, Bárbara, con otra persona, pero si usted lo mandó, trabajo, no Sí, habría problema. mami. Si usted me lo mandó, no habría problema, ¿ya? Pero tendría que revisar bien. Parece que la confundí con otra, Ya. ¿ya? Pero yo le voy a mandar un correo hoy día, lo voy a buscar, y si está en la fecha, digamos, ningún problema. Ahora, si el trabajo no está en la fecha o si usted se equivocó de correo y no fue mandado en la fecha, no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, si me lo mandó el día 19, que me lo tenía que mandar, incluso si lo mandó a otro lado, usted me reenvía el correo, y después vamos a hablar. Pero en los casos que no hayan enviado, pasarían a un examen que se realizaría en el mes de junio, más o menos en la segunda mitad de junio. Y con eso usted recuperaría esa nota, ¿ya? Eso, no sé si Ya. tienen alguna pregunta. Al parecer no. Entonces, faltando un minuto, voy a sacar unas capturas de los que estuvieron hoy, que después siempre preguntan, y los profes jefes, ¿por qué estuvo esta persona? ¿No estuvo esta persona? Siempre me preguntan por Paula Trier, por Vladimiro. Vamos a ver si están acá. Ahí está Paula. Y los hermanos parece que no están. Entonces, sería todo por hoy. Que estén muy bien, cuídense harto. Pueden retirar. Chao, profe. Chao, esté bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe, cuídese. chao.